El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios disperso a Israel, luego existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos. Y la gente se corrompe con el sexo, como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, el microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la vez del anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Para poder expresarte, oh Dios, nuestro amor, para poder decirte que te amamos, Señor,
Dios del cielo y de la tierra, unge a tu pueblo con tu palabra. Inunda a tu pueblo con tu conocimiento revelado a través de tu palabra. Y que cada vida, Señor, sea conmovida en el poder de tu Espíritu Santo, para que pueda, oh Dios, consagrarse aún más en estos días postreros, en estos días finales, Señor, en que tu Espíritu Santo se va derramando sobre toda carne. Y vas levantando prodigios en el cielo y señales aquí abajo en la tierra, con sangre, fuego y vapor de humo. Y esperamos ese día glorioso, ese día precioso en que vamos a encontrarnos contigo en el aire, cuando el sol se ponga negro y la luna se ponga toda roja como sangre. Aleluya, te alabamos, Señor. Aleluya. Obra y abrazame la obra de Dios. En el nombre de Jesús, prepara a tu pueblo para que tu iglesia se prepare para testimonio a las naciones, Señor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo con el corazón totalmente entregado a Él, para que Él pueda hablarte a través de su palabra y puedan ser muchas cosas removidas en tu corazón. Puedas desnudar tu corazón y puedas ver las llagas, puedas estar consciente de las llagas, puedas estar consciente de la carne que está en las llagas. Por eso, allí donde estás, con tus manos levantadas al cielo, cierra tus ojos, cerrando de esta manera toda comunicación con cualquier imagen del exterior, con cualquier situación del mundo terrenal, del mundo exterior. Y entra más adentro, entra a tu alma, al lugar santo, como sacerdote del Dios Altísimo, y cierra la puerta que comunica el lugar santo con el atrio exterior. Cierra esa puerta del naos, cierra esa puerta del santuario, y allí en tu lugar santo, en tu alma, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Piensa solamente en Él. Tus emociones y sentimientos y deseos solamente sean para Él. Con ternura, con afecto, poder buscar su presencia. Con amor, buscar su presencia. Sintiendo amor por Él, buscar su presencia. Tomando la decisión de entrar en el lugar santísimo y poder recibir la luz que ilumina ese lugar en tu espíritu, por el Espíritu Santo de Dios que llena tu ser. Entre en su presencia y ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti, Señor, para poder expresarte mi amor, porque yo te amo, Señor, porque tú eres mi vida, tú eres mi razón de existencia. No hay otro Dios fuera de ti, y por eso acudo ahora delante de tu trono de gracia, para alcanzar oportuno socorro a través de tu palabra, y pueda ser librado del poder del Seol. Señor eterno, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra penetre en lo más profundo de mi corazón y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te doy, Padre. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tomamos autoridad sobre todo principado, sobre todo príncipe de las tinieblas. Los atamos ahora, los atamos ahora, los echamos fuera de esta ciudad, fuera de Bolivia, fuera ahora, en el nombre de Jesús. Señor amado, te damos gracias, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios de Israel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. En la presencia del Señor, yo te ruego que agarres tu Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 16.
verso 19 al verso 31. Un breve repaso de lo visto en la sesión anterior. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara en los muertos. Tenemos mucho que avanzar todavía. En esta parábola del rico y Lázaro, el Señor nos da claramente leyes espirituales de aquellos que van a parar al Seol. Habíamos determinado claramente de que la Escritura manifiesta tácitamente, en forma clara y precisa, de que los impíos, su destino, por supuesto, su futuro es el Seol. Eso lo sabemos desde el principio de la humanidad, cuando el hombre cayó en el Edén. Pero acá en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, el Señor nos revela detalles importantes para el cristiano, leyes importantes que nos permiten ver, que nos permiten conocer las situaciones, la forma de vida, los detalles por los cuales uno, inclusive siendo creyente, puede ir a parar al Seol, puede ir a parar al Hades después de muerto. Y es por ello que habíamos identificado claramente desde el principio de que el hombre rico representa al tibio, aquel que dice: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Aquel que cree que con ya haber aceptado a Cristo en el primer día que lo tomó como Señor y Salvador de su vida, cree que todo ya lo ha conseguido, cree que todo ya está hecho, y sigue llevando su forma de vida como la llevaba antes, con ligeros cambios, mas no se preocupa por buscar las profundidades del reino de Dios, no se preocupa por buscar la profundidad del crecimiento espiritual. Por tanto, lleva una vida superficial, manifestada claramente a través de la preocupación del hombre rico, que estaba vestido de púrpura y de lino fino. El púrpura para muchos que seguramente ya conocen este detalle, ha sido muy utilizado siempre en el aspecto religioso. Y es la religiosidad en la cual uno se sumerge en la tibieza cuando empieza a ver solamente lo externo, cosas superficiales de su vida, y cree que con eso lo ha logrado todo. Considera que es un lino fino, considera que es algo que está resplandeciendo solamente por el hecho de ya ser denominado cristiano, seguidor de Cristo. Pero hay otro detalle también que el Señor manifiesta. Hacía cada día banquete con esplendidez. En la mesa del rico lo que se caracteriza son las carnes de diferentes tipos, faisanes, en fin, de toda naturaleza. Y por supuesto él se alimentaba de ello, y por supuesto que podía haber algo de pan, pero la mesa podía llenar todo tipo de carne.
La escritura en Gálatas, en el capítulo 5, verso 19 al 21, nos manifiesta claramente las obras de la carne. Y manifiestas, nos dice la escritura, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Este mensaje es a la iglesia en Galacia, y a través de la iglesia en Galacia es a la iglesia de Jesucristo en nuestros días. Este mensaje no fue dado a los impíos, amén. Este mensaje fue dado a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. Y este mensaje cobra vida cuando nosotros comprendemos que en la mesa del rico, que termina después de muerto en el Hades, es porque justamente estaba comiendo carne. Porque en un banquete hay que comer, en un banquete hay que comer, y en ese banquete espléndido no podía faltar la carne. Y aquel cristiano tibio va buscando justamente esos detalles: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas y todo aquello que acabamos de leer hace un momento. Pero también en la manera en que el Señor determina estas leyes espirituales, que claramente determinan quiénes se van al Hades y quiénes se van a la presencia del Señor en el seno de Abraham. Aquí aparece también otra persona, un hombre llamado Lázaro. Lázaro significa el que Dios ayudó, o simplemente Dios ayudó. Y manifiesta el cristiano que va buscando vida espiritual, el cristiano que busca crecimiento espiritual, el cristiano que se considera pobre en espíritu. Y porque es pobre en espíritu, anhela más las cosas espirituales, anhela más las cosas de Dios, manifestando claramente ese detalle que nos enseña el Dios viviente en Cristo Jesús a través de ese sermón del monte con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros habíamos determinado que acá en la Biblia Reina Valera 60, la palabra que se traduce allí como mendigo en el original es la palabra griega ptochos, P-T-O-C-H-O-S, que no determina específicamente un mendigo, una acción de mendigar, de pedir limosna, sino simplemente un estado real, específico de una persona que es pobre en sí misma, pero no precisamente que esté en una función, en una acción de mendigar, sino pobre en sí. Y es lo que justamente determina el Dios viviente en Lázaro, un pobre en espíritu, que estaba echado a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. Aquel que es pobre en espíritu ha de tomar conciencia de lo que es la realidad de su vida interior. Es a diferencia del tibio, como él está ocupado de las cosas externas, de las vestiduras externas, de lo superficial, inclusive de lo superficial de su corazón, de la capa superficial de su corazón, de la capa superficial de su alma. En cambio, el pobre en espíritu, aquel que es Lázaro, al cual Dios siempre lo ha de ayudar, ha de estar consciente de su carne, ha de estar consciente de las heridas que hay en la carne, porque donde hay carne hay heridas. Amén. Donde hay carne hay heridas, y donde hay heridas se necesita sanidad interior. Aquel que es pobre en espíritu ha de estar buscando sanidad interior, porque sanidad interior es morir a la cruz del Calvario y resucitar con Cristo en gloria para andar en vida nueva. Pero en cambio el tibio anda todavía ajeno a lo que es la vida espiritual, ajeno a lo que es la sanidad interior, y sigue llevando su vida como lo podía haber hecho antes, con algunos ligeros cambios. Por supuesto, el hecho de llamarse cristiano. Y aquí en la palabra nos habla de que este pobre ansiaba, codiciaba, anhelaba, fijaba el deseo de las cosas que tenía, de los bocados que tenía, que caían de la mesa del rico. Y digo bocados porque si bien en el verso 21 la Reina Valera 60 traduce como migajas, en su original se emplea la palabra griega psichion, P-S-I-C-H-I-O-N, psichion, que no determina migajas, sino simplemente bocado. Y dice bocado de pan o bocado de carne. Y eso pueden verlo en cualquier diccionario del griego. Y esto, para aquellas personas que tienen interés en escudriñar más, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Editorial Clie, cuyo autor es A.W. Vine,
les ha de poder servir de referencia clara y muy precisa para poder escudriñar cada palabra en su verdadero significado. Y cada palabra que aparece en muchas partes de la Biblia, es una misma palabra que aparece en diferentes partes de la Biblia, como no podía ser de otra manera. Pero allí en la guía del Espíritu Santo de Dios, Él te muestra, el Dios viviente te revela claramente lo que Él verdaderamente ha determinado que esté escrito para poder dar bendición a los oyentes. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Amén. Y es lo que ocurre con el pobre en espíritu, que está anhelando, anhela, está tentado de querer comer de lo que come el tibio. Está tentado de aquello, aunque está consciente de sus llagas, de sus heridas, pero también en esa debilidad de las heridas, en esa debilidad de la carne, siempre está en función de aquello que está comiendo el mundo, aquello que está comiendo del mundo el tibio, toda la carne que ofrece en ese banquete espléndido. El pobre también está consciente de fuerzas animales espirituales. Dice aquí la Escritura que los perros venían y le lamían las llagas. Donde hay carne, donde hay sangre, donde hay herida que emana sangre, hay animales. Amén. Y esto ocurre en el campo físico y ocurre en el campo espiritual. Y te estoy hablando del campo espiritual ahora. Aquel que es pobre en espíritu está consciente que donde tiene heridas, donde tiene llagas, van a haber perros, van a haber animales espirituales, fuerzas espirituales malignas que van a estar tratando de devorar, tratando de lamer, tratando de alimentarse. Pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. A través de la obra de la cruz tenemos el poder para darle muerte a la carne. Y cuando la carne está muerta, ha de resucitar en gloria. Y los principados y las potestades no tienen potestad más de operar cuando la carne ha muerto y ha resucitado. Esto primeramente hoy por la fe lo vivimos en el aspecto espiritual, pero pronto lo veremos cuando el Señor venga en el aire. Amén. Cuando los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seamos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí se completará nuestra redención. Ahí este cuerpo de humillación, este cuerpo de carne y sangre, ha de ser transformado en un cuerpo de carne y huesos, una carne llena de la gloria del Dios de Israel. Y no tendremos más relación con la muerte, y por supuesto menos con el pecado. Amén. He ahí la palabra. Sabemos de que el rico es el tibio, Lázaro es el cristiano ferviente que busca crecimiento espiritual y busca liberación espiritual y busca sanidad interior. Está consciente de sus llagas, de su carne. Llegó el momento en que le sorprendió la muerte a Lázaro. Y dice la Escritura que inmediatamente vinieron ángeles y llevaron su alma al seno de Abraham, que en aquellos días estaba bajo la tierra. Amén. Pero sabemos y hemos estudiado de que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, en el momento que dejó su cuerpo muerto en la cruz, su alma inmediatamente descendió al Hades y estuvo por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Amén. 3 días y 3 noches. Hay algunos que dicen, bueno, murió en día de reposo, viernes. Me estaban haciendo algunas preguntas. No, Él murió en un día de reposo pascual. Amén. Que cayó en día miércoles. De tal manera que completó 3 días. De tal manera de que al atardecer aproximadamente del día sábado, Él ya resucitó. Y al día siguiente, en la mañana, el primer día de la semana, el domingo, fueron María Magdalena, fueron las mujeres y encontraron que Él ya había resucitado. Amén. Aquí en la palabra nos determina que también murió el rico. Murió el rico y fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado. Y ambos allá abajo se encontraron. Allá abajo estaban. El rico alzó sus ojos, miró, estaba con su alma. Con el alma ve, siente, oye, todo dentro del Seol en el Hades. Y miró a Abraham, reconoció a Abraham. Él estaba en tormentos. Reconoció a Lázaro, a quien Dios había ayudado. Amén. Conocía a uno que Dios había ayudado, Lázaro. Entonces él, dando voces, reconoció a Abraham por padre y le llamó Padre Abraham. Solamente uno que es de la fe, que considera a Abraham el padre de la fe, puede llamarle padre y también reconocerlo por su nombre, Abraham, que significa padre de multitudes. Amén. De tal manera de que el rico, y se va aclarando más el detalle, es un creyente.
Es un creyente, el tibio, aquel que la Escritura dice que ha de ser vomitado de la boca del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nos resulta difícil aceptar esto, pero es necesario decir amén, así sea, porque es palabra de Dios. Amén. Por más que no nos guste decir cómo va a vomitar, pero es real. Y aquel tibio, por supuesto, termina allá abajo y le pedía: envía a Lázaro. Estaba atormentado. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Habíamos determinado que en el Seol, en lo profundo de la tierra, hay fuego. Hay fuego que se enciende en la ira de Dios a causa de los hijos infieles, a causa de la generación perversa. Amén. Y eso justamente está allá abajo. Ese fuego, ese tormento eterno, ese tormento terrible. Y está allí con sed, y quería agua, mas no podía recibir aquello. No se puede recibir agua en ese lugar. Abraham le habló y le llamó hijo. ¿Cómo es posible que Abraham pueda llamar, suponiendo que sea un impío, pueda llamar a un impío hijo? Solamente a uno que es de la fe, sabiendo que Abraham es padre de la fe. Solamente Abraham puede llamar hijo a uno que es creyente. Amén. ¿Cómo es posible que lo llame hijo a un impío? No es impío el rico, como muchos han predicado, y hasta inclusive en algunas Biblias como la Thompson, ahí están con sus detallitos, y dice el futuro de los impíos. Miren, no solamente es de los impíos, es también de los tibios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que tú tienes que entender. Hijo, le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Bienes, esa palabra griega ágatos, que significa algo bueno, que uno recibe bueno en sí mismo, algo que es bueno en su esencia. Y no hay nada bueno que nos pueda traer ningún ser humano sobre la tierra. Nada sobre la tierra. Aquello que verdaderamente es bueno en su esencia solamente puede venir de Dios. Amén. Ágatos. Recuerda que recibiste tus ágatos en tu vida, le dice. ¿Y cuál vida? La vida del cuerpo, la vida del alma, la vida del espíritu. No, sino la vida de Dios. Allí la Escritura determina en el original Zoe, que es la vida de Dios que recibimos cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, y Él regenera nuestro espíritu caído. Amén. De tal manera que la vida de Dios no está en un impío, está en un creyente. Amén. Y es justamente un creyente aquel que ha recibido bienes ágatos en su Zoe, en su vida de Dios, en su vida del Espíritu de Dios, en su vida cristiana. De tal manera, el padre Abraham lo menciona y le dice que Lázaro había sufrido males, la tribulación, las pruebas, las dificultades que se nos presentan cuando queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Amén. Males. Aquellos que reconocen hay tantas cosas en su interior y que van clavando cada día y renunciando y humillándose delante de Dios. Sabemos que Abraham le dijo que nadie podía pasar del seno de Abraham al Hades, ni del Hades al seno de Abraham. En aquellos días el seno de Abraham estaba allá abajo, pero habíamos comentado hace un momento de que el Señor Jesús descendió en alma por 3 días y 3 noches, y luego subió y llevó la cautividad que estaba en el seno de Abraham, que había esperado por tantos años, por cientos de años, por miles de años. Había esperado la redención del Cordero desde Abel. Amén. Y se llevó esa cautividad al tercer cielo, a la presencia del Señor. Por eso ahora reconocemos de que ese seno de Abraham ya no está en las partes más bajas de la tierra, sino está allí arriba en el tercer cielo, en la presencia del Señor. Porque se cumple así la palabra: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice el Señor. Amén. Y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que subió? Si primeramente Él fue abajo a las partes más bajas de la tierra, y es lo que Él hizo. Y allí Él consiguió la victoria de la liberación de todo ese pueblo cautivo por demonios, por seres horripilantes que están allá abajo, que vamos a ver el día de hoy, que atormentan, que sojuzgan, que oprimen y hacen cosas terribles con las almas de las personas que se encuentran allá abajo.
Entonces es cuando este hombre, el tibio, le dijo: te ruego. Con el alma se ruega. Con esto se determina que es el alma el que se va al Seol, claramente, al igual con todos los otros detalles que hemos visto. Él le pide a Abraham que le envíe a la casa de su padre, a su familia, porque estando uno abajo recuerda a la familia, uno reconoce lo que es la familia, lo que está la familia sobre la faz de la tierra, sobre la superficie de la tierra, y se preocupa, se atormenta, se duele. Hay una soledad eterna, una soledad terrible, unas tinieblas espantosas, un tormento, un dolor inefable que no se puede ni siquiera expresar. Y lo único que en ese momento puede aflorar es las ligaduras de impiedad familiares, la preocupación por el papá, por la mamá, por los hijos, por las hijas, por los hermanos y por tantos otros. Entonces la preocupación que le dice: yo te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La Biblia identifica al Hades como lugar de tormento. Y la preocupación del tibio por aquellos familiares que pueden ir a parar allí a causa de su tibieza o de su maldad. Sabemos por la escritura en el verso 30 que este hombre rico, el tibio, conocía el arrepentimiento. Por eso le decía: no, padre Abraham, pues si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Un impío, si no conoce nada, ¿cómo es posible que hable de arrepentimiento? Solamente uno que conoce el arrepentimiento puede hablar, para que justamente los que están allá arriba, estando allá abajo, no sigan en sus pecados y se arrepientan. Amén. De esta manera entramos rápidamente. Yo les ruego, me extendí un poquito más. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos 5 y 6. Y dice la escritura a través de David: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Me rodearon ondas de muerte, dice. ¿Qué son las ondas? Podemos hablar de ondas del mar, ¿verdad? Las ondas del mar manifiestan la fuerza del mar. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza del mar. Aquellos que tienen conocimiento de física, por ejemplo, van a poder explicar la energía cinética que va acompañada a través de las olas en el mar. Pero así también podemos hablar de las ondas de viento. En el viento también, a través del viento, a través de las ondas de viento, se manifiesta la fuerza del viento, el poder del viento. Amén. Y por supuesto también aquí en la palabra nos habla de ondas de muerte. Cuando hablamos de ondas de muerte, estamos hablando de la presencia de la muerte. Cuando hablamos de ondas de muerte, estamos hablando del poder y las fuerzas de la muerte. Amén. Y la muerte sabemos que así como es un lugar espiritual, también es un ente espiritual maligno, un espíritu maligno. Y para esto yo les ruego que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6, verso 7 y verso 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. El original dice verde pálido, que es el color del cadáver recién muerto. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué dice? Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En el original habla de bestias de la tierra. Terión. Lo que nos interesa de este pasaje ahora es que el jinete que está montando ese caballo, ese animal espiritual demoníaco, es otro ente espiritual demoníaco. Ese jinete recibe el nombre de muerte. Amén. La muerte es un espíritu. Es un espíritu inmundo. Es un espíritu demoníaco. Es un espíritu terrible que cayó en tiempo inmemorial juntamente con Satanás.
Y cuando Dios le mencionó al hombre que no comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le habló de la muerte, le habló del espíritu de muerte, le habló que iba a ser sojuzgado por el espíritu de muerte. Cuando le dijo: ciertamente morirás. Amén. Y el espíritu de muerte, en el momento que el hombre desobedeció, entró en el cuerpo y provocó toda la transformación de maldad y de perversión y de todo aquello que hay en el ser humano. El alma se corrompió, el espíritu se corrompió y cayó por efecto de la muerte. Amén. Es el espíritu de muerte. Pero también hay otro espíritu, el Hades, que estamos estudiando. Hay algunos que piensan que, bueno, el Hades, seguramente por todo lo que hemos ido compartiendo, es solamente un lugar inanimado al cual van a parar las personas. Pero ese lugar en realidad es un ente espiritual inteligente que devora, come y siente todo lo que sucede en su interior. Es el Seol, es el Hades, un ente espiritual inteligente. Amén. Tú dile ahora, en este momento, a este parlante que te siga. Si tú te mueves, le dices: ven para acá. Este parlante, como es un objeto inanimado, no tiene inteligencia, no se va a mover. Pero si fuera inteligente, te va a seguir. Amén. Y el Hades le sigue a la muerte. Y solamente alguien puede seguir a alguien si es inteligente en sí mismo. Amén. Por tanto, el Hades no solamente es un lugar espiritual, sino es un ente espiritual inteligente, maligno, cuya función es alimentarse de las almas de los muertos. Amén. Cuya función es albergar las almas de los muertos. Así como el espíritu de angustia tiene por función angustiar, así como el espíritu de confusión tiene la función de provocar confusión, así como el espíritu de muerte tiene la función de provocar la muerte. El espíritu del Hades tiene por función devorar las almas de los muertos. Amén. De albergar las almas de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que retornamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 22, aquel cántico de liberación de David, al capítulo 22, y leemos el verso 1. Y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1: habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el yo soy el que soy le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Acá en esta palabra, en este verso 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 22, ¿determina que David haya muerto? No, David no había muerto, estaba todavía sobre la faz de la tierra. Amén. Pero estando sobre la faz de la tierra, el día que fue librado de la mano de sus enemigos, de la mano de Saúl, en el verso 5 dice: me rodearon ondas de muerte. ¿Qué más añade? Torrentes de perversidad me atemorizaron. Y el verso 6 dice: ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Cómo es posible que David, estando sobre la faz de la tierra, pueda hablar del Seol? Nosotros sabemos por la revelación de esta palabra y de la palabra clara de Apocalipsis, de que el Seol también manifiesta su presencia espiritual maligna sobre la superficie de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia, cuando estamos con problemas y nuestra alma se aflige, nuestra alma se atribula,
están operando ligaduras del Seol. Amén. Y si hablamos de ligaduras, hablamos de ataduras, hablamos de cuerdas, hablamos de sogas, hablamos de cordones. Esas son las ligaduras. Pero no estamos hablando de ligaduras terrenales, físicas, palpables. Estamos hablando de ligaduras espirituales, de cordones espirituales, de sogas espirituales. Así como ocurre en el aspecto físico, una soga puede en sí misma establecer su propia fuerza para no ser rota o para atar a una persona. Un cordón, una ligadura de cualquier material. De la misma manera en el campo espiritual, toda ligadura, toda soga, como queramos llamarle, se constituye también una fuerza espiritual. Amén. Una fuerza espiritual, ligadura, que el Señor Jesucristo tipificó como espíritus. Yo les ruego que abran la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 11 al 16. Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 11 al 16, dice así: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, presta atención, espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata. Hago hincapié en esa palabra, desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, hago énfasis en la palabra atado, 18 años, no se le debía desatar, hago énfasis en la palabra desatar, de esta ligadura, hago énfasis en la palabra ligadura, en el día de reposo. Primeramente, nosotros vemos en el verso 11 del capítulo 13 del Evangelio de Lucas, nos determina la existencia de un espíritu. Amén. Era un espíritu cuya función era provocar enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Una enfermedad en la columna. El espíritu se constituye en una fuerza espiritual que estaba degenerando la fuerza común, la fuerza normal, natural, que debe tener la columna para poder mantener al ser humano erguido. De tal manera que esta fuerza espiritual demoníaca había debilitado la columna y todo lo relacionado alrededor de la columna, para que esta mujer esté encorvada y no se pueda enderezar en ninguna manera. Y al Señor le manifiesta: mujer, eres libre, libertad. Amén, libre de tu enfermedad. Pero más adelante el Señor habla de atar, habla de desatar. Desatar en el día de reposo el buey o el asno, desatar una ligadura, desatar una atadura, desatar una soga, desatar una cuerda. Y luego la compara con la ligadura que tenía la mujer a través del espíritu inmundo. Amén. De tal manera que cuando la Escritura nos revela y nos habla de ligaduras del Seol, está hablando de fuerzas del Seol. Amén. Fuerzas espirituales del Seol. Y si hablamos de fuerzas espirituales del Seol, estamos hablando espíritus inmundos del Seol. Porque vamos a descubrir que dentro del Seol, en el Seol, así como hay almas de hombres, hay espíritus inmundos. Amén. Hay espíritus inmundos entre los cuales está operando Satanás. Satanás tiene su cuartel general espiritual, y lo vamos a ver más adelante en el Seol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir más adelante. Esto les voy adelantando y ustedes van a ir corroborando con la palabra de Dios. Volvemos al segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 5 y verso 6. Nuevamente,
para que puedas comprender lo que el Señor quiere revelarte en relación al mundo espiritual y al mundo subterráneo, por supuesto, que nosotros ahora estamos escudriñando. Me rodearon, decía David, ondas de muerte, fuerzas espirituales de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Es importante comprender a través de esta palabra que David, repito, estaba sobre la superficie de la tierra y él estaba hablando de que habían ligaduras del Seol que lo habían rodeado. ¿Cómo es posible? Podría decir alguno. Hemos hablado de que está allá abajo en las partes más bajas de la tierra, pero ahora claramente a través de la escritura, esta y la que hemos leído de Apocalipsis 6, el verso 7 y 8, que el Hades, el Seol, también tiene su presencia y está detrás de la muerte sobre la superficie de la tierra. Amén. De tal manera que cuando sientes angustia, cuando estás atormentado, cuando estás atribulado, cuando estás en prueba, ahí están operando fuerzas espirituales malignas del Seol. Amén. Están operando fuerzas espirituales de muerte. Pero ojo, hay algo importante. Mientras estés sobre la superficie de la tierra, hay esperanza para ser libre de esas fuerzas malignas. Pero allá abajo ya no hay esperanza. Amén. Ya no hay esperanza. Por ello es necesario que tú debes tomar en cuenta lo que es ocuparse de tu salvación con temor y temblor. Amén. Porque así como en la tierra puedes sentir temor, puedes sentir miedo, puedes sentir horror, de la misma manera allá abajo, en forma pero ya más grotesca, más terrible. Porque tal vez aquí sobre la faz de la tierra puedas ver solamente a seres humanos de carne y sangre, mediante los cuales están operando fuerzas espirituales demoníacas. Pero allá abajo en el Seol ves esas fuerzas espirituales demoníacas en toda su fealdad, en toda su maldad. Seres grotescos, seres horripilantes, seres espantosos. Toda esa perversidad espiritual la ves cara a cara allá abajo. Por eso aquí en la palabra habla de torrentes de perversidad que me atemorizaron. Amén. Estando sobre la faz de la tierra solamente siente la presencia, el temor, el miedo por alguna situación adversa. Pero allá abajo es aquello que ves, toda esa fealdad, todas esas cosas horribles y espantosas que producen el temor. Aquellos que están allá abajo. Jamás te librarás de mí. Amén. Esa es la escritura. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Lazos que son fuerzas espirituales. Amén. Para provocar muerte. Veamos otro pasaje. Job capítulo 7. Tenemos que correr. Verso 7 al verso 9. Job argumenta contra Dios en su prueba y dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Y el verso 10 añade: no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Como hemos determinado al principio, desde la primera sesión, donde encontramos Seol o Hades, siempre encontramos en el contexto una relación con la muerte, una relación con el sepulcro, una relación con que desaparece la persona de sobre la faz de la tierra. Amén. Siempre está relacionado con esto. Por eso aquí Job manifestaba que la vida del hombre es un soplo, y le hacía recuerdo al Señor. Le hacía recuerdo al Señor que estando muerto, sus ojos no iban a volver a ver el bien. El ser humano, cuando desciende al Seol,
no vuelve a ver el bien de ninguna manera, de ninguna forma. Aún aquí sobre la faz de la tierra puedes tener esperanza de volver a ver el bien, de ver el bien, pero allá abajo no hay el bien. Amén. No existe, todo es maldad, todo es tormento, todo es tortura, todo es desazón, todo es tormento, todo es angustia, todo es desesperanza, desconsuelo, desilusión y recuerdos lastimeros de nostalgia y de decir: ay, ay, esto es para siempre. No se puede ver el bien en el Seol. Los ojos del ser humano cuando van al Seol, los ojos del alma del ser humano, no van a volver a ver el bien si desciende al Seol. Y aquellos que están sobre la superficie de la tierra, sus ojos no van a volver a verlo más. Por eso dice: los ojos de los que me ven no me verán más. Porque aquellos que están sobre la superficie de la tierra están sujetos en sus límites a habitar en un cuerpo terrenal que los comunica con el mundo terrenal, con el mundo físico. Amén. Y por lo tanto, si la persona está muerta, su cuerpo se va al sepulcro y su alma se va al Hades. Ya no se la ve más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser, le decía. El ser humano, en el momento que el Señor determina que debe morir, muere. Y por tanto el ser humano deja de ser sobre la tierra, pero no deja de existir, porque el alma nunca muere. Amén. El alma es eterna. Algunos dirán: ah, eternidad, qué lindo, entonces pues voy a ser muy feliz en la eternidad. No. Hay dos aspectos: uno es vida eterna en la presencia del Señor, y otro es vergüenza y confusión perpetua. Amén. A través de su alma. De tal manera que es importante ver este detalle. El verso 9 nos añade: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. ¿Alguna vez has visto una nube? Como las nubes en el cielo se desvanecen. Es la comparación. Y cada vez que mires el sol, cada vez que mires el cielo, cada vez que mires las nubes y contemples cómo las nubes se desvanecen, vas a recordar esta palabra: así el que desciende al Seol, su memoria se desvanece. No ha de volver a subir más sobre la faz de la tierra. No subirá, dice el Señor en su palabra. Y el verso 10 añade: no volverá más a su casa, ni su lugar donde se lo podía encontrar le conocerá más nadie. Esto es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos otro pasaje. Job 11, verso 7 y verso 8. Job 11, verso 7 y verso 8 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? A través de esta palabra determinamos que el Seol es profundo. Amén. El Seol es profundo. Por eso hemos visto desde el Génesis que para ir al Seol, al lugar en las partes más bajas de la tierra, donde está la esencia, el cuerpo mismo del Hades, del Seol, hay que ir para abajo, hay que descender. Amén. Hay que descender lo profundo. Pero dice la Escritura de que la sabiduría, la perfección de Dios, la perfección del Dios eterno, los secretos de Dios son más altos que los cielos y son más profundos que el Seol. Amén. Esto es importante para que tú puedas comprender cuánto el Señor quiere revelarte respecto de su palabra. Amén. Respecto de la perfección a la cual el Señor nos ha llamado: sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y esto, por supuesto, es importante para aquellos que quieren consagrarse aún más en su vida cristiana en este tiempo antes que venga el Señor. Ahora nos vamos a Job capítulo 17. Job 17, verso 13 al verso 16. Job capítulo 17, verso 13 al 16 dice: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas,
A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Escudriñemos la palabra, desmenucémosla. Sabemos que a todo hombre le tiene que sobrevenir la muerte, y aquellos que parten sin Cristo les sobreviene la muerte, y tienen que esperar la muerte, por supuesto. Y cuando mueren, el Seol se convierte en su casa. Por eso dice, si yo espero, el Seol es mi casa. Qué terrible. Y veamos más adelante cómo es esa casa en la cual uno tiene que vivir si parte sin Cristo, si parte en impiedad o si parte en tibieza. Dice allí, haré mi cama en las tinieblas. El Seol es un lugar de tinieblas. El Seol es un lugar de oscuridad. Hay tantas personas que tienen terror a la oscuridad, temor a la oscuridad. Un lugar oscuro, espantoso, y que puedan estar así días de días en un lugar oscuro. Desespera, provoca desesperación, hasta angustia. Pues allí en esa oscuridad, en esas tinieblas, hay cama. Hay una cama que cada uno tiene que hacerse. A uno nadie le provee la cama, uno tiene que hacerse la cama. Y esa cama es de gusanos. Es de gusanos espirituales, fuerzas espirituales demoníacas que están operando también en el Seol, así como operan en el cuerpo, en el sepulcro. Esos mismos gusanos que se encargan de descomponer el cuerpo, el cadáver, en el aspecto físico, en el sepulcro. Amén. Esa misma presencia en el interior, mientras están circulando en el cadáver, en el sepulcro, de la misma manera también en tu alma experimentas lo mismo. Y es el dolor y es el tormento de todo aquello que corroe. Por eso el Señor Jesús hablaba de aquel lugar del lloro y crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Amén. Ese gusano que corroe. Y por supuesto hay tanto gusano que está hasta en la cama, hasta que forman parte de la cama, son la cama en el Seol. Haré mi cama en las tinieblas. Hay otro detalle, verso 14 dice, a la corrupción he dicho, mi padre es tú. La compañía de uno en el Seol allá abajo, si ha partido sin Cristo, la compañía de lo que uno puede considerar papá, papito, tu padre terrenal, mi padre es tú. Es la corrupción. La corrupción, así como el cadáver se va corrompiendo, se va pudriendo a causa de los gusanos allí en el ataúd, en el sepulcro. Se va corrompiendo, el cuerpo corruptible se va corrompiendo y va volviendo al polvo. De la misma manera, pero esto es eterno, esto es constante. Se va experimentando esa corrupción. Y aquellas personas pueden imaginarse, y sabemos claramente de que tu cuerpo como tal, imagínate tu cuerpo como tal, así como lo ves, tu alma tiene la misma figura. Amén. La misma figura, con las mismas manos, los mismos huesos, la misma contextura de huesos, de musculatura, de la forma, de la apariencia del rostro, todo es igualito. Lo que es el alma. Y así como en el sepulcro, el rostro, la carne se va cayendo a pedazos y va apareciendo los huesos, cuando se va descomponiendo todo aquello, se va corrompiendo, de la misma manera como un espejo, amén, va ocurriendo también allá abajo en el Seol. Y la apariencia del hombre se va también desmejorando y se va corrompiendo para tomar un aspecto grotesco, un aspecto horrible, en que la carne se va cayendo a pedazos, pero es el aspecto de la carne espiritual, la carne que no se clavó en la cruz del Calvario. Amén. La carne del alma que no se clavó en la cruz del Calvario, la carne desnuda que no fue vestida con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Esa carne desnuda se va cayendo a pedazos
mientras los gusanos se mueven por dentro de los huesos. Alguna persona seguramente ha podido experimentar el dolor de huesos por alguna situación de enfermedad. Qué dolorosos son los dolores de huesos. Eso se siente allá abajo y es para siempre. Es un dolor, es un tormento eterno cuando los gusanos van circulando por dentro, así como ocurre en el sepulcro. A la corrupción he dicho: mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Quiénes son tu compañía? ¿A quiénes puedes llamar mamá, hermana? A los gusanos. ¿En dónde? En el Seol. Pero hay algo más. ¿Dónde está pues ahora mi esperanza? Dice: mi esperanza, ¿quién la verá? La esperanza, ¿a través de qué? ¿De qué parte del alma se manifiesta? A través de las emociones del alma. Amén. Cuando habla aquí de esperanza, está hablando del alma. Es el alma que está allá abajo. Es el alma aquella que puede de alguna manera tener esperanza. Pero esa esperanza del ser humano desciende a la profundidad del Seol. A la profundidad del Seol descenderán, dice, y juntamente descansarán en el polvo. Juntamente descansarán en el polvo. Repito, juntamente descansarán en el polvo. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo, así como se está corrompiendo para volver al polvo físico, amén, el alma también de la misma manera se va corrompiendo para estar en un polvo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: juntamente descansarán en el polvo. Veamos otro pasaje. Job capítulo 24, verso 19 y verso 20. La escritura dice: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. Recuerda esta palabra. ¿Qué ocurre cuando hay sequía? Cuando hay calor. En lugares donde en algún momento hubo nieve, como va aumentando paulatinamente el calor, como va aumentando paulatinamente la temperatura, la nieve empieza a derretirse. Primeramente hay gotas de agua. Esas gotas de agua por el calor se evaporan. Y más gotas de agua, más la nieve se va convirtiendo en gotas de agua. Y esas gotas de agua se evaporan y se evaporan. Es un proceso. Amén. Es un proceso. De la misma manera ocurre con el Seol para con los pecadores. Amén. El calor del Seol, el fuego del Seol va tomando, y toda actitud de los pecadores, toda actitud de aquellos que cometen pecado, va permitiendo que los vaya absorbiendo, y los vaya absorbiendo, y los vaya absorbiendo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Así como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, de la misma manera ocurre con los pecadores, por cuanto el Seol también los arrebata. Y esto es poco a poco. Amén. Y por ello habla de la muerte. Dice: los olvidará el seno materno. La mamá se olvidó. Han pasado 10 años, han pasado 15 años, han pasado 20 años. Sí, mi hijo se ha muerto, pero ya ni siquiera se acuerda. Los olvidará el seno materno. ¿Y qué ocurre allá abajo? Allá abajo con el alma de la persona, de los gusanos que comen la carne espiritual, la carne que no fue clavada en la cruz del Calvario. Amén. Aquella carne de pecado que no estuvo bajo la sangre del Cordero. Esos gusanos se la comen. Y para esos gusanos, esa carne del alma es dulzura. La sienten dulce. Esos gusanos son fuerzas espirituales demoníacas cuya función es comer y comer y comer y comer de esa carne, a la cual la sienten dulce como la miel. Amén. Estamos escudriñando lo que nos dice la palabra. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Aquellos que se van al Seol.
Nunca más habrá de ellos memoria. Todos se olvidan. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. Como cuando el árbol se le corta y se le corta y se lo corta y luego cae. De la misma manera ocurre con los impíos, aquellos que viven en impiedad. Amén. Veamos otro pasaje. Job capítulo 26, versos 5 y 6. Nos revelan de otros habitantes que están en lo profundo. Y dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Aquí la palabra nos determina, en esta Reina Valera 60, que las sombras tiemblan en lo profundo ante el Señor. ¿Y qué son las sombras? Aquí como que dice, ¿cómo sombras? ¿Cómo es posible que puedan haber sombras en lo profundo? Y nos vamos más allá y escudriñamos más en esa palabra. Y esa palabra que la Reina Valera 60 traduce como sombras es una palabra hebrea que es Refaim. Refaim, H-A-R-E-P-H-A-I-M, Refaim, que manifiesta a los Refaim. ¿Y quiénes eran los Refaim? Los Refaim eran aquellos gigantes, aquellos de gran estatura, como Goliat. Goliat era de la tribu de los Refaim, dice la Biblia, los refaitas. Amén. Y están allá abajo los Refaim. ¿Creíste que no te iba a encontrar? La palabra Refaim determina el aspecto de gran estatura de seres humanos. Pero los Refaim siempre han estado identificados en su maldad a través de la palabra Nefilim. Nefilim viene de la palabra hebrea Nafal, que significa cayó. Y esta palabra aparece en Génesis capítulo 6, verso 4, para manifestar la maldad, la naturaleza caída que había en los seres humanos en los días de Noé, en los días antes del diluvio. Y también después del diluvio, de aquellos seres humanos que habitaban en la tierra de Canaán. En Números capítulo 13, verso 33, nos habla también de los Nefilim. Nefilim es todo lo caído. Nefilim es todo lo animal. Nefilim es todo lo bestial que hay en el ser humano. Y así como encontramos esta característica de los Refaim como gigantes, encontramos también en la Biblia características físicas. En Números 13, verso 33, nos habla de los anaseos, que son los enajim, que eran de gran estatura, pero tenían el cuello largo. Y por tanto, de esta manera la Escritura nos va abriendo un panorama general de la presencia de esas fuerzas espirituales, de esos seres espirituales demoníacos que habitaron en el alma caída de los Nefilim, que eran también Refaim, que eran también enajim o anaseos. Y por ello dice: las sombras tiemblan en lo profundo ante Dios. Aquellos seres caídos, aquellos seres animales, bestiales, llenos de maldad, están allí abajo en lo profundo del Seol. ¿Y qué pasa? Tiemblan. ¿Ante quién? Ante la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Porque cuando hay pecado, cuando hay naturaleza caída, hay temor del Creador del universo. Me gustaría extenderme un poco más para detallar
más aspectos de los Refaim, los Nefilim, los Enajim. Habían también los Emim, que habitaban en la tierra de Canaán, los Somsumim o los Sonsomeos, los Emim o los Emitas. Emim significa terrible en hebreo. Eran seres terribles en su maldad. Sonsomeos, Sansumim, que eran seres ruidosos, totalmente siempre haciendo ruido. Todo ese tipo de seres presentaban una característica específica. Eran Nefilim, eran seres animales, terrenales, bestiales, diabólicos. Amén. Y por eso están allá abajo. Por eso aquí cuando tú ves sombras, ¿te imaginas cuán rica es la palabra de Dios en sus textos originales? Es rica y nos abre el entendimiento de quiénes están allá abajo. Esos están allí temblando. Y también dice los mares y cuanto en ellos mora. Sabemos que así como en este lugar hay tierra y vamos para abajo a lo profundo, vamos a encontrar el Seol. Pero si estuviéramos en el mar, también descendemos y descendemos para abajo, vamos a encontrar el Seol. Amén. Y aquí nos habla de que en las profundidades del mar también está el Seol. Está ahí operando. Y muchos han determinado, ¿no? Y estos científicos, en fin, que las aguas del mar en las profundidades bullen a gran temperatura por la cercanía del centro de la tierra, que está bulliendo en fuego. Amén. Y allí habla de que en el mar hay moradores. Por eso dice los mares y cuanto en ellos mora, allí en lo profundo. Ahora el verso 6 manifiesta de que el Seol está descubierto delante de Dios. Todo lo que ocurre en el Seol, Dios lo está viendo. Recordemos, Dios es omnipresente. Amén. De tal manera de que no es que ahí están encerrados y Dios no está viendo ni nada. No, Dios está viendo todo. Su presencia llena todo el universo, incluyendo el Seol. Amén. He ahí la palabra. El Seol está descubierto delante de Dios y el Abadón no tiene cobertura. Hemos hablado del Seol o Hades. Hemos hablado de la muerte. Ahora en la palabra nos habla del Abadón. ¿Qué es el Abadón? Es revelado como una fuerza espiritual inteligente y maligna. Un ángel, el ángel del abismo. Amén. Vamos a ver la escritura en Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al verso 11. Así como encontramos la muerte, un espíritu que va pululando sobre la faz de la tierra y se va moviendo también hacia abajo en el Seol. Así como encontramos el Hades, un espíritu inmundo caminando sobre la faz de la tierra, moviéndose. La muerte produce la muerte del ser humano. El alma sale del cuerpo y el Seol, el Hades, se absorbe y se chupa esa alma y se va para abajo. Amén. Pero ahora también encontramos otra presencia espiritual demoníaca. Pero esa presencia espiritual demoníaca no está aquí arriba sobre la tierra, está allá abajo. Amén. La muerte y el Hades manifiestan su presencia abajo y aquí arriba. Pero el Abadón no está todavía operando aquí arriba. Como vamos a ver más adelante, ha de operar recién en la gran tribulación. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 9, verso 1 al verso 11. Dice la escritura: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El abismo es un lugar en las profundidades de la tierra. Amén. Diferente al Seol, pero está también, es fronterizo. Amén. Así como el Seol alberga almas, el abismo es un lugar de demonios, es un lugar de espíritus inmundos, de ángeles prisioneros que no tienen acceso aquí a la superficie de la tierra. Están allí abajo prisioneros. Amén. El verso 2 dice: y abrió el pozo del abismo. En la
gran tribulación, que es cuando ha de tocarse la quinta trompeta, el pozo del abismo ha de ser abierto y todos los demonios que están prisioneros allí van a subir sobre la faz de la tierra y van a hacer estragos, algo espantoso y terrible. Veamos lo que nos dice la palabra. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ese humo es la presencia de las fuerzas espirituales malignas, ese aire espiritual oscuro y maligno que ha de subir del abismo cuando el pozo del abismo sea abierto en la gran tribulación. El verso 3 añade: y del humo salieron langostas. Así como el Señor Jesús habló de los demonios en Lucas 10:19, de serpientes y escorpiones, que son fuerzas espirituales enemigas a las cuales nosotros tenemos potestad de hollar, de vencer por el poder que Él nos ha dado. En la gran tribulación se van a soltar otro tipo de fuerzas espirituales demoníacas, semejantes al de los escorpiones: las langostas. Las langostas ahora están habitando en el abismo. Y dice así la escritura: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero no son los animalitos, son los demonios, los espíritus inmundos del tipo de los escorpiones, a los cuales el Señor Jesucristo se refirió cuando volvieron los 70 y se regocijaban por cuanto los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Jesús les habló de escorpiones, Jesús les habló de serpientes. Son fuerzas espirituales demoníacas. Bien, son del mismo tipo, semejantes. Por eso dice: como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas tienen un poder espiritual, es un poder espiritual demoníaco. El verso 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así como van a operar sobre la faz de la tierra en la gran tribulación, en aquellos hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes, imagínense cuántas almas están allá abajo que no tienen tampoco ese sello de Dios. Y les fue dado, dice el verso 5, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Sobre la faz de la tierra, como ya están supeditados al espacio temporal, supeditados a lo que es el mundo terrenal, supeditado al tiempo, aquí en la gran tribulación, sabiendo que los días son contados, va a haber tormento sobre los seres humanos. No van a poder morir. Esa es su función, atormentar. ¿Recuerdan cuando el rico decía que estaba atormentado en esa llama? Que estando en sus tormentos hablaba. Estas fuerzas espirituales demoníacas están allá abajo en el abismo. ¿Qué más dice la escritura? Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Alguna persona que ha sido picada por el escorpión, escuchamos el testimonio y dicen que es el dolor más horrendo que hay. Y dice la escritura: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En la gran tribulación los seres humanos no van a poder morir. El espíritu de muerte huye ante la presencia de los espíritus del tipo de las langostas. No se aproxima siquiera. Son seres horripilantes, espantosos y terribles en su poder, de tal manera de que el espíritu de muerte debe mantenerse alejado de los seres humanos. Y los seres humanos, por más de que se corten el brazo, que se corten la cabeza, que hagan lo que sean, no van a poder morir. Amén. No van a poder morir. Es lo que dice la palabra. No la hallarán, buscarán la muerte. ¿Y cómo es buscar la muerte? Suicidio. Amén. Es homicidio, matarse a sí mismos. No van a poder morir. Y la muerte huirá de ellos. Amén. Vamos a continuar en la próxima sesión. Hay mucho que ver todavía. Pongámonos de pie. Mañana vamos a hablar todavía de Abadón. Y vamos a ver de otros muchos detalles que nos habla la escritura del mundo espiritual subterráneo.
Es importante que aquellos que han estado asistiendo el primero, el segundo día, el tercer día como hoy, no deben dejar de venir para completar, tener un panorama completo de toda la escritura bíblica en relación a las partes más bajas de la tierra, el mundo espiritual subterráneo, el infierno. Amén. Por cuanto esto les ha de servir mucho, no solamente en su vida personal, sino también para que puedan compartirla a otros, a fin de que puedan escapar de las ligaduras del Seol, del lazo de la muerte. Ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos. Inclina tu rostro en actitud de reverencia. Y ora conmigo de todo corazón. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos escudriñado tu palabra. Hemos estudiado tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, Dios mío, porque aún tenemos esperanza mientras estamos sobre esta tierra. Aún, Señor, nuestra alma puede escapar de las ligaduras del Seol, puede escapar de las ondas de muerte, de las torrentes de perversidad que constantemente atemorizan nuestras vidas. Señor eterno, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, yo te ruego que me ayudes, Señor. Yo no quiero que haya carne, Señor, que pueda servir de alimento dulce a los gusanos. Yo quiero hoy darle muerte. Todo aquello que haya en mi alma, Señor, cada día hasta que tú vengas, yo quiero darle muerte. Yo no quiero alimentar gusanos allá abajo. Señor eterno, en el nombre de Jesús, yo te clamo, papito. Yo te clamo, Señor. Obra en mi vida, obra en mi corazón. Yo necesito de ti. Ayúdame a ver como Lázaro, porque quiero estar consciente de mis llagas, y al estar consciente de mis heridas pueda reconocer la carne, Señor, la carne que hay en mi corazón del alma, la carne que hay en mi alma, los pensamientos de la carne en mi mente, los sentimientos y deseos de la carne en mis emociones, las obras de la carne en mi voluntad del alma. Señor eterno, yo no quiero que eso se quede conmigo. Yo quiero despojarme ahora que estoy a tiempo. Quiero darle muerte en la cruz del Calvario. Yo no quiero seguir en tibieza. Yo no quiero seguir alimentando la carne, alimentándome con más carne en ese banquete con esplendidez. Señor eterno, en el nombre de Jesús yo te clamo y te ruego que me ayudes, Señor. Guíame por tu Espíritu y hazme saber lo que hoy debo dar muerte en este día, en la cruz del Calvario. Habla mi vida, hazme saber por tu Espíritu. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Quédate solas con Él y habla con Él. Hay aspectos importantes en tu vida que te alejan de Él y tú lo sabes, y Él ahora por su Espíritu Santo te está redarguyendo tu conciencia. Él te está haciendo ver que hoy necesitas renunciar a aquello.
Con tus labios, no te quedes con la boca cerrada. Con tus labios. Habla con Él. Son unos instantes solamente, como ejercicio espiritual. Por cuanto seguramente tú puedes tener muchas más cosas que debes hacerlo en tu casa, a solas con el Señor, reconociendo más detalles de tu vida, más carne que debe ser muerta a tiempo en la cruz del Calvario para que resucite en gloria. Habla con Él. Ponte la mano en la frente. Llora conmigo. Señor amado, yo he reconocido estas cosas delante de ti, confesando con mi boca lo que tú me has mostrado, Señor. Yo necesitaba hacerlo. Necesitaba hacer morir lo terrenal que hay en mí, a través de la carne, en mi alma, que habita en este cuerpo mortal, en este cuerpo de humillación. Señor eterno, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me limpies con la sangre del Cordero. Y te ruego, Señor, que me ayudes ahora. Yo quiero ser un Lázaro. Quiero recibir tu ayuda para reprender a los perros, a las fuerzas malignas, animales demoníacas que vienen a alimentarse constantemente de mis llagas, de mis heridas que hay en la carne, en mi naturaleza caída, en mi naturaleza de Nefilim. Señor eterno, yo tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual, animal, demoníaca. Yo la ato ahora. Yo la ato ahora. Y la echo fuera ahora. Sale ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Salen con tos convulsiva ahora. Salen exhalados, en bostezo, en suspiro, en eructo, en tos, en soplo, en exhalación. Una y otra vez, una y otra vez. No pares. Ellos no escogen cómo van a salir. Cuando la carne está muerta, ellos tienen que resbalar. Son aire y como aire tienen que salir. No pueden ser retenidos dentro. Tienen que salir. Arráncalos. Toma la voluntad de tu alma. Controla tu cuerpo y que salgan por la boca. Que ninguno se quede. Es por fe. En el nombre de Jesús.
Límpiate ahora, límpiate, límpiate. Límpiate. Esas ondas de muerte, esas ligaduras del Seol, esos torrentes de perversidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ora conmigo ahora, Señor amado. En el nombre de Jesús, esta carne que ha sido clavada y muerta en la cruz, resucítala en gloria, Señor. Resucítala en gloria, Padre. Que no esté desnuda, Señor. Vístela con tu gloria. Vestiduras blancas, Señor. En el nombre de Jesús. En estas áreas de mi vida que hoy te he entregado. Gracias. Gracias te doy. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Gracias, Papito. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La ciencia se ha aumentado, el microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo. Pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó
Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claude. Y adora. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.